Buenas tardes, señor ministro. Estamos acá en la Comisión de Expertos en Temas de Política. Vamos a presentarle nuestro reto y solución frente a un problema que vemos en la reforma tributaria, que es la escasez de recursos para mantener los programas sociales del gobierno más allá de junio 2021. Este reto lo vamos a traducir en evitar a toda costa el perpetuar una trampa de pobreza por la falta de solidaridad. Nuestra solución es crear una unidad sostenible de bancadas que salven la patria, que apoyen una reforma que incremente efectivamente los ingresos corrientes de la nación de carácter tributario. Para ello tenemos varios mensajes que son que no sea solidario está destinado a repetir la historia de inequidad y de guerra del siglo pasado, debido a que no tenemos un soporte fiscal para los programas sociales, con los cuales se perdería una lucha contra la pobreza de 10 años. La situación de las familias empobrecidas, como segundo mensaje, tenemos que atender esas necesidades y evitar que caigan en la pobreza más o menos un 40% de la población. Tres, las empresas son clave para la fuerza productiva y laboral del país. Para llegar a acercarnos a un 5% de crecimiento económico del cual veníamos acostumbrados. Cuarto, es primordial alinear el discurso político en campaña con la lógica de la oposición de la reforma, debido a que tenemos opositores que en campaña ofrecían una reforma estructural alineada a temas de competitividad y sostenibilidad y resultados de programas sociales. Tenemos que hacerles ver que sin esta reforma nunca vamos a ver los resultados de programas sociales creados y muchísimo menos los gastos que hemos hecho. Quinto, un escenario sin reforma es un escenario de pobreza, inseguridad y desempleo exponencial, lo cual se puede traducir en una bomba de tiempo y una bola de nieve de todos los problemas sociales que hemos tenido. Nuestro camino será mostrar este escenario sin reforma y a continuación mi colega Camilo va a hacer el análisis político, después irá a ciudadanía, luego expertos, luego el sector empresarial y élite. Señor ministro, yo creo que lo primero que debemos entender es que estamos frente a una cruzada política y de tal forma debemos actuar de forma estratégica. Yo pienso que hay que hacerle entender a todas las fuerzas políticas del país y a la ciudadanía en general la magnitud de la crisis económica que hoy atraviesa el país, lo que está pasando con el COVID-19, todo lo que ha ocurrido durante este tiempo de recesión en materia de pobreza multidimensional y pobreza monetaria, el sistema de salud y su operatividad. Hemos perdido 10 años de avances en materia de pobreza. Eso es lo que tenemos que hacerle entender a las fuerzas políticas, tratarles de venderles ese discurso que más que un discurso es la realidad del país. Hay que sostener los problemas sociales y eso solamente lo vamos a lograr con unos mayores ingresos que hoy efectivamente no percibe la nación. Eso se lo va a agradecer a las fuerzas políticas del país, las familias, se lo agradecerán en las urnas. Seamos claros que así va a ser cuando toda esta reforma comience a presentar sus efectos positivos a mediano y largo plazo. Yo pienso que es posible que armemos coaliciones con el Partido Liberal, con el Partido Cambio Radical, que son las fuerzas más grandes del Congreso de la República. Pero hay que venderles una idea seductora de lo que es nuestra reforma. Y eso solamente lo haremos si tomamos una posición clara, una posición sensata, explicando la realidad, la magnitud de lo que implica no cubrir el déficit y no sostener los programas sociales que hoy operan en nuestro país. Yo creo que es posible que saquemos el tema adelante. Hay que hacer mesas de trabajo muy intensas donde la argumentación sea clara, técnica y política. Hagámosle entender a todos los grupos de valor que hoy nos interesa que nos acompañen, que es ahora o nunca que tenemos que hacer esta reforma. Hay que vender el producto que hoy estamos ideando en estas mesas de trabajo para sacarlo adelante. A orden seguida, mi compañero Jairo nos va a explicar un poco acerca de la perspectiva ciudadana del problema que estamos analizando. Bueno, señor ministro, yo quiero comenzar por una idea fundamental y es que tenemos que tener la opinión pública de nuestro lado para poder compartir el mensaje, el discurso que vamos a usar para que haya apoyo por parte de los diferentes sectores políticos, sociales y económicos hacia la reforma y también a que haya presión hacia los sectores políticos que no apoyen la reforma. En ese sentido es fundamental definir nuestro discurso y también en cómo vamos a compartir y a
a hacer la difusión de ese discurso. En ese sentido, señor ministro, el centro de nuestro discurso tiene que ser emotivo y tenemos que relacionarlo inevitablemente frente al sostenimiento de los programas sociales, que es lo que más nos interesa en este momento, ya que un colombiano, en más o menos 4.9 millones de hogares se benefician de, aunque sea una transferencia del gobierno nacional. En ese sentido, también, señor ministro, el papel de los medios de comunicación es fundamental, ya que son los difusores y los generadores de opinión pública en gran sentido. Por ejemplo, tenemos al canal Caracol y al canal RCN como los más masivos y que tienen conexión directa con grupos económicos muy importantes a nivel nacional. Y en esa medida también vamos a combatir un poco la presión que va a ejercer la clase media frente a la reforma. Ahora le doy la palabra a mi colega Claudia. Ministro, también dentro de los actores hemos analizado un grupo de expertos y académicos. En cuanto a estos actores, definitivamente hay que escucharlos como lo hemos hecho hasta ahora, seguir participando en sus debates, seguir aprovechando ese respaldo que ellos tienen a nuestras propuestas y obviamente aprovechar sus redes para socializar de una forma sustentada desde el punto de vista técnico la reforma. Por ejemplo, ANIF estaba muy de acuerdo con nuestras propuestas, han llegado a afirmar que la reforma ya no es una alternativa, sino es una obligación. De igual forma, Desarrollo ha llegado a proponer un programa que se llama Familias en Acción Universal con el fin de ampliar la población beneficiada y sustituir varios programas sociales en uno solo. Como le digo, ellos están de acuerdo en todos los impuestos y modificaciones que hemos hecho a renta, pensiones, riqueza, IVA, personas jurídicas, impuestos ambientales, y nos han propuesto también analizar una serie de exenciones, beneficios y descuentos. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco el análisis también de los actores de la burocracia. Como usted conoce, pues estamos muy bien armados desde gobierno con un equipo altamente técnico que tiene una gran trayectoria, aunque son muy jóvenes, pues igual han enfrentado el Congreso y otras reformas, las han sacado adelante. El vice Juan Alberto Londoño, usted sabe, es el encargado de toda nuestra relación con el Congreso, ha sacado otros temas adelante de la mejor forma y el doctor Juan Alberto Londoño, pues como director de planeación, el doctor Luis Alberto Rodríguez, discúlpeme, como director de planeación, también ha tenido la responsabilidad de ejecutar los programas sociales y tiene pues una gran experiencia desde el punto de vista de reforma tributaria, así que con ellos nos vamos a apoyar muy bien para sacar adelante la reforma en el Congreso. Le doy paso a mi compañera Aide, que va a hablar del tema de los actores de empresarios y élites. Bueno, ministro, pues el objetivo primordial que nos ocupa es la recolección de recursos para el mantenimiento de los programas sociales. Y un actor fundamental para lograr ese objetivo son los sectores productivos. Por eso es muy importante desde este momento aliarnos con los gremios, que los gremios nos acompañen y hacerles ver su función social como sectores productivos. ¿Por qué? Porque claramente son las empresas las que se van a tener que meter la mano al bolsillo para poder soportar un poco los costos que implica el mantenimiento de los programas sociales. Pero de ninguna manera queremos asfixiar a las empresas, porque además las empresas son el motor de la reactivación económica. Si no hay una reactivación económica, pues el país no saldrá adelante. Por lo tanto, es importante sentarnos con los gremios para poder negociar con ellos puntos medios en los cuales pueda ser beneficiarios tanto los programas sociales a través de la reforma como las mismas empresas y que no se vean afectadas económicamente. Otro gremio o otro sector muy importante es el del sector de las élites. Acudiendo al principio de equidad vertical, proponemos que se mantenga el impuesto al patrimonio, que son los grandes las personas con grandes riquezas que también aporten, que se metan la mano al bolsillo, que le ayuden a estos pobres, pero tampoco queremos asfixiarlos. La idea es que puedan colaborar desde el principio de solidaridad, desde su patrimonio y también desde la generación de sus propias empresas. Por lo tanto, es muy importante, es fundamental sentarnos con estos gremios, estas élites productivas, para buscar puntos medios en donde ellos tampoco se vean fundamentalmente afectados, pero sí se vea un gran aporte en los programas productivos.
Por último, señor ministro, que este es el análisis de actores que hemos realizado, vemos las conexiones que hay entre ellos, vemos cómo podemos abordarlos para que nuestra propuesta de reforma pueda salir adelante y Colombia pueda lograr mantener esos programas sociales para el beneficio de los más pobres de nuestro país. Muchísimas gracias.